tuvimos ahí un pequeño problema con lo del examen. Hasta donde tengo entendido, creo que 5 de ustedes lograron entrar al examen y hacerlo. Entonces, pero no sé si todos lograron hacerlo en forma que hayan tenido problemas durante la realización o alguna situación en específico que hayan tenido. Entonces, las personas que, bueno, que ya pasaron el examen, de acuerdo con la calificación que les dio el equipo y todo eso, que me imagino que sí lo deben de tener. Entonces, pues ya se pudieran quedar con esa calificación y los que no, pues pueden volverlo a realizar el próximo lunes, que es cuando considero que pudiéramos volver a hacer el examen. Entonces, no sé si hay algún comentario con respecto a esto, de que el lunes hagamos el examen, o prefieren otro día. Pero yo creo que el próximo lunes sería perfecto para poder hacer el examen. Entonces, el lunes lo hacemos, la gente que quiera volverlo a hacer, que ya lo haya hecho y lo quiera volver a hacer, pues bienvenidos. Si no, pues ya su calificación se les asienta y ya no hay mayor problema. Entonces, ¿hay algún comentario con respecto a esto? Espero que no, bueno, nada negativo. ¿Alguna cosa así? Sí, sería igual a partir de las 9 de la mañana bajo la misma temática. De hecho, todos los exámenes van a ser así. Los que hagamos van a ser bajo la misma temática, el mismo formato y van a ser durante todo el día precisamente para que puedan ustedes hacerlo. Entonces, considerando que, bueno, pues no vaya a existir nuevamente este tipo de fallas que nos impidan hacer el examen, porque aquí sí, ni depende de ustedes, ni depende de mí, sino de los sistemas. Y obviamente, pues esto sería muy diferente si estuviéramos en la escuela, ¿no? Entonces ahí sí no habría mayor problema. Entonces, ¿algún comentario? ¿Nada? Por ahí teníamos pendiente una situación con respecto a lo que les había yo pedido o les pedí un frasquito vacío con tapa. ¿Lo tiene? Sí. Sí. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? Sí. Todos tienen su frasquito con su tapa transparente, el frasquito, no lo quiero. Bueno, puede ser de cualquier color, pero de preferencia que sea transparente, sea... Sí, no importa el tamaño, no importa, o sea, lo que quiero ahora es, ese frasquito está vacío, tiene su tapa, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien nos puede apoyar abriendo su cámara y mostrando el frasquito? Para hacer el ejercicio rápido. Un voluntario, voluntaria.
Voluntarias. Yo la puedo aprender. Ahorita voy. Ok. No importa el frasco, el tamaño, no importa. Es para simular lo que vamos a hacer, un pequeño ejercicio que es muy rápido, muy sencillo. Y bueno, ¿para qué es lo que estábamos viendo? Pues por qué se formaba el... Gracias, ya todos están viendo a su compañera. No. Te voy a poner como coanfitrión para que podamos ver el frasquito. ¿Parece, Fátima? Sí, ya estoy como anfitrión. Ok, entonces tienes tu frasquito. Sí, es este, de vidrio. Ok, perfecto. Entonces, ahora lo que les voy a pedir es, bueno, todos tienen su frasco. Los grandes, pequeños, como sea, pero tienen su tapa. Ahora lo que les voy a pedir, bueno, y Fátima, a ti principalmente, para que todos veamos, es que ese frasquito le pongas o lo llenes a la mitad con agua. Sí, ahorita regreso. Perfecto. Entonces todos le ponen a su frasquito la mitad de agua. Ya volví. Con el agua. Ahora ya podemos ver ahí el agua que tiene el frasquito de Fátima. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O no? Sí. Ok. Ahora le vamos a pedir a Fátima que lo agite lo más que pueda. Agítalo lo más que pueda. Sí, bien agitado. Así como que si viniera en el metro, a horas pico, así que se agite mucho el frasquito. Listo. ¿Nos puedes decir qué se ven? ¿Como burbujitas? Pequeñas burbujas. Sí. Entonces hicieron el experimento, van a ver cómo tiene pequeñas burbujitas y en el frasquito que nos muestra Fátima vemos que hay pequeñas burbujas. ¿Pero qué le pasa a esas burbujas? Se quedan, no se revientan o se deshacen. Se quedan ahí. ¿Pero cuántas son? Poquitas, ¿no? Sí, poquitas. La gran mayoría, ¿qué le sucedió? Pues ahí siguen y como que hicieron como unos hilitos. Ajá. Pero la gran mayoría se desapareció, ¿no? Sí, solo se hicieron y luego se quitaron. A ver, vuelve a agitar otra vez. Vuelve a agitar. Eso sí. No sé, ahorita veo. Pues vuelven a quedar, ¿no? Pero muy poquitas burbujas. Sí. Ahora lo que quiero es a este mismo frasquito, le puedes poner unas gotitas de jabón. Sí, ahorita vengo. De preferencia un champú o algo así. Unas gotitas. ¿Sí? Sí. Por favor. Gracias.
Ya volví, ¿lo vuelvo a agitar? Ahora lo vuelves a agitar, por favorcito. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Se hicieron burbujas con... Sí, espuma. Mucha espuma, Sí, a ver si se ve. ¿verdad? ¿Y las Sí. burbujas se deshacen? No, No, ¿verdad? Se permanecen. sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa haciendo la... ¿Qué creen que pasa entonces en el pulmón? ¿Qué es lo que sucede y por qué hay espuma? Casi todas desaparecieron, pero cuando les ponemos el jabón, ¿qué resulta? Que nos da una espuma y una espuma que permanece, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué implica? Que normalmente el edema a nivel pulmonar, lo que hacemos referencia es que los alveolos, que en este caso nos representan nuestro frasquito, nuestro alveolo, con agua, ¿verdad? Ese frasquito con agua nos está representando un alveolo o un saco alveolar con edema. Pero si ustedes se dan cuenta, el líquido con el movimiento, ¿verdad? Que es lo que nos está, cuando se agita, cuando Fátima estaba agitando, oye, ustedes están agitando su frasquito, pues sí se formaban burbujas, pero esas burbujas eran inestables y la gran mayoría, ¿qué sucedía con ellas? Desaparecían, ¿verdad? Y eso es lo que sucedería si nada más en el pulmón tuviéramos agua y ese movimiento que de agitación, ¿qué es lo que está representando? Pues los movimientos que hacemos normalmente de inspiración y exhalación o expiración, cuando estamos inspirando y exhalando, pues normalmente estamos moviendo el agua que hay dentro de los pulmones, dentro de los alveolos, pero si nada más tuvieran exclusivamente agua, no veríamos la espuma que veíamos en las tráqueas y en los bronquios llenos de espuma. En este caso, cuando nosotros le agregamos el jabón, sucede que vemos lo mismo que observamos en las tráqueas. ¿Y qué es lo que observábamos en la tráquea? ¿Recuerden? ¿Qué observábamos? La espuma, ¿no? Mucha espuma. La espuma que era estable, una espuma que no se desaparece fácilmente. Es una espuma donde hay estabilidad de las membranas de esas burbujas y que en ese caso estaban representados por un jabón. Ese jabón le daba la consistencia, le da la condición de que no se desaparezcan, que se vuelvan estables esas burbujas. A nivel pulmonar sucede algo muy parecido y que se comporta igual que el jabón que le puso Fátima. ¿Cuál es esa situación o qué es lo que nosotros tenemos a nivel pulmonar que favorece que nuestras burbujas se vuelvan estables? Exactamente, el surfactante, ¿verdad? El surfactante que producen los neumocitos tipo 2. Entonces, los neumocitos tipo 2 producen este surfactante. ¿Y por qué o para qué producen este surfactante? Normalmente las células, ¿para qué la producen? ¿O qué función tiene? Para la tensión superficial. Para la tensión superficial, para romper la tensión superficial. Imagínense si cada vez que se
las paredes alveolares, cada vez que se unen cuando el pulmón saca todo el aire, ¿verdad? Cuando está exhalando, saca todo el aire y se pegan las paredes alveolares, es lo mismo como si ustedes estuvieran pegando con líquido cristales. Si ustedes los tratan de despegar dos cristales, ¿verdad? Con fuerza, ¿qué va a suceder? ¿Es fácil separarlos? Es para disminuir la tensión superficial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que no se pudieran separar estos dos cristales, ¿verdad? La única forma de separarlos fácilmente es a través de deslizarlos, a través de un deslizamiento de los cristales. Pero si ustedes le ponen agua a dos superficies, por ejemplo, a dos vidrios, pues no los pueden separar fácilmente. Los tienen que deslizar o de alguna u otra forma, o tienen que ejercer demasiada presión para poderlos separar. Sin embargo, si ustedes le ponen jabón a estos dos cristales, se van a separar fácilmente. Entonces, en este caso, el pulmón, ¿verdad? Lo que hace es producir este surfactante para que se puedan separar y mantener abiertos los sacos alveolares. Entonces, ¿pero qué sucede, por ejemplo, cuando el pulmón se llena de líquido? ¿Qué sucede? Pues también se va a llenar de líquido surfactante. ¿Y entonces qué va a suceder? Entonces tenemos el movimiento de los pulmones cuando están inspirando, cuando están expirando, cuando están el movimiento del pulmón, y además tienen líquido, y además el surfactante, que es un tipo de jabón. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se va a formar esta espuma, que es una espuma estable, y es la que veíamos, ¿sí? Por eso se forma la espuma, y es algo que nos indica que el paciente tiene edema pulmonar. Podemos ver las burbujas, podemos oír, inclusive esa situación. Porque si ustedes ven o tienen la oportunidad de ver los líquidos que encontramos en otros órganos, en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica o en la cavidad craneana, el líquido nunca va a formar espuma. ¿Por qué? Porque no tiene el surfactante. A pesar de que en la cavidad torácica tenemos el movimiento de las paredes costales, del diafragma y todo eso, aunque exista líquido, no va a haber formación de espuma. Entonces, esa es la causa por la que tenemos espuma a nivel pulmonar, y es un hallazgo que nos indica que el paciente tuvo edema, un edema pulmonar importante, y que este edema y estas burbujas se van a comportar como un cuerpo extraño, y entonces este cuerpo extraño, uno de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio inferior es la tos. Por eso los animales tienen tos de forma importante. ¿Queda claro por qué vemos la espuma? Sí. Sí, Entonces, era algo. ¿Por qué la tos? Vuelvo a explicarles, porque las burbujas se convierten ya se vuelve algo físico, y entonces eso va a estimular el reflejo de la tos. Entonces, generalmente siempre que tenemos algo que tenemos en el aparato respiratorio inferior, siempre vamos a tener como reflejo la tos.
por eso se da, porque la espuma se vuelve algo físico que está estimulando el reflejo tusígeno. ¿Sí queda claro, Natalia? Entonces, ¿quedó claro el por qué vemos espuma en los pulmones cuando hay edema? Ok, entonces, si quedó claro, pues le agradecemos a Fátima el que nos haya mostrado a través de su cámara, pues habernos mostrado cómo se llena el frasquito de espuma y que ustedes espero que también lo hayan hecho y lo hayan corroborado. Entonces, eso es por lo cual vemos la espuma a nivel pulmonar. Y es algo muy fácil de explicar y algo muy sencillo. Y pues teniendo todos los elementos necesarios. Si ustedes vieron, a pesar de que tenía la misma cantidad de agua, el mismo grado de agitación, y si nada más hubiera líquido, pues no se formaría la espuma. Entonces no sabríamos realmente hasta sacar los pulmones y abrirlos para ver que saliera o fluyera el líquido y entonces dijéramos que tiene edema. Y entonces, pues, el surfactante nos facilita esta condición. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Todo claro. Sí, me quedó más claro con el ejemplo visual. Ok. Bueno, pues, les digo, espero que tenemos esta situación de poder explicar esta condición. Entonces, vamos a continuar con vamos a continuar con la clase y vamos a compartir pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? No, aún no. ¿Aún no? Ya, ahora sí. Ya se ve. Ahora sí. Entonces, vean la espuma. ¿Se parece o no se parece a la que vieron en sus frasquitos? Pues ahí está la espuma que hemos hecho referencia, que lo hemos demostrado a través de esta situación. Vean aquí la espuma en la tráquea, que era lo que veíamos y que se parece mucho a lo que veíamos en el frasquito. Quizá una espuma un poquito más fina por el movimiento que haya tenido y por la cantidad de líquido que pudiera estar presente. Entonces, vean la espuma. Y esto es lo que vemos en un paciente que tiene edema pulmonar, ¿verdad? A ver, una pregunta de fisiología recreativa. En un individuo que se ahoga, ¿verdad? O que muere en el mar, o muere en el río, en ambos casos observaremos edema pulmonar. Ambas personas mueren en estricto por ahogamiento, pero en ambos casos se formará edema pulmonar o no. Se los dejo de tarea para que me lo respondan el próximo lunes. ¿Les parece? Entonces ustedes me dirán, sí, los dos se mueren con edema pulmonar, o uno sí y otro no,
o ninguno de los dos. Entonces ustedes me van a indicar el porqué de sus respuestas. ¿Sí? ¿Queda clara la pregunta? Sí. Entonces, recuerden, les vuelvo a repetir, son dos individuos de la misma edad, del mismo, no importa. Uno muere, se cae al mar y resulta que se ahoga, y otro individuo, vamos a decir que son pescadores, y está en un lago, ¿verdad? Y entonces, o en un río, ¿verdad? Y entonces la pregunta en específico es si los dos tienen edema pulmonar. Y si los dos observaremos, si en los dos casos observaremos la formación de espuma. ¿Queda clara la pregunta? Sí. Ok, entonces esto es de cuestiones de fisiología. Fisiología pura. Pura fisiología. Entonces esa es la pregunta para el lunes. A ver qué nos responde. Entonces, vamos a continuar. Entonces veíamos los cambios de color. Bueno, aquí se ve medio rojiza porque se tiñó de sangre y eso es lo que le da el color, un tinte rojizo a la espuma. El edema pulmonar, que vemos el órgano brillante que aumenta de peso. Vean el edema pulmonar, vean la espuma, ¿verdad? También rojiza, por lo que sabemos que tuvo edema pulmonar el animalito. Caso grave y probablemente esté asociado con insuficiencia cardíaca del lado. ¿De qué lado? ¿Izquierdo? Izquierdo, muy bien. Insuficiencia del lado izquierdo. Entonces esto ya lo habíamos visto. Ahora el otro tema que vamos a ver es la hiperemia y la congestión. Entonces, sabemos que en nuestro sistema circulatorio, así como está ejemplificado en este diagramita, en este corazón, ¿verdad? Así es nuestro sistema circulatorio, es un sistema que es un circuito cerrado, ¿verdad? Un circuito cerrado donde del corazón salen las arterias, ¿verdad? Salen las arterias con la sangre oxigenada y en el lado venoso retorna al corazón, ¿verdad? Poco oxigenada, con una baja concentración de oxígeno. Entonces, generalmente vemos que los colores de la sangre son diferentes. En el caso de la hiperemia, en el caso de una sangre arterial, perdón, es de color rojo brillante. Y en el caso de los procesos congestivos, pues es una sangre oscura. ¿Sí? Entonces, eso es lo característico. Ahora lo que vamos a ver, a definir qué es la hiperemia. Ambos casos, la hiperemia y la congestión, se definen como un incremento en la cantidad de sangre presentes en los vasos sanguíneos. ¿Sí? La hiperemia y la congestión es el incremento de la sangre, el incremento en la cantidad de sangre en los vasos sanguíneos en una región del organismo.
Existen dos mecanismos por los cuales pueden tener mayor cantidad de sangre. Una de ellas es porque llega mayor cantidad de sangre a un tejido, un órgano, y la única forma de que llegue mayor cantidad de sangre a un tejido o a un órgano, pues es a nivel de las arterias. Las arterias son las que van a llevar mayor cantidad de sangre a un órgano o tejido. Y entonces, esto se da a nivel arterial. Y a esta mayor cantidad de sangre a un órgano o tejido que proviene de un sistema arterial, le llamamos hiperemia. Mientras que la sangre se puede acumular en un tejido por el que existe un obstáculo que impide su salida. Es decir, esto es lo que va a ocurrir a nivel venoso. Entonces, a esta sangre que se acumula a nivel de venas, le llamamos congestión. ¿Sí? Entonces, esos son los dos mecanismos básicos. Uno es porque llega mayor cantidad de sangre y entonces esto es un proceso activo. Es un proceso activo. Y el acúmulo, porque hay un proceso obstructivo, es un proceso pasivo. ¿Sí? Entonces, la hiperemia es un proceso activo y la congestión es un proceso pasivo, porque existe algo que dificulta la salida de la sangre del sistema venoso. ¿Queda claro? Sí. Bien. Aquí tenemos unos diagramas. ¿Ve? Aquí tenemos un flujo normal, tenemos la arteriola, los capilares y las vénulas. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero en una hiperemia, vean cómo el sistema arterial y por lo tanto también los capilares se aumentan porque incrementa el flujo, ¿verdad? En los tejidos a nivel de la microcirculación se incrementa el flujo a nivel arterial y a esto le llamamos hiperemia. Y esto lo vamos a ver que ocurre, por ejemplo, en el ejercicio y en los procesos inflamatorios. Mientras que en el proceso congestivo, pues la sangre llega en cantidad normal, pero resulta que hay un proceso obstructivo local o general que impide que la sangre salga del sistema venoso. Y a esto le llamamos congestión. Consecuentemente, la congestión nos puede llevar a un proceso de hipoxia o cianosis, debido a que pues no va a salir la sangre del sistema venoso para oxigenarse. Y esto lo podemos, entonces, esta disminución en el flujo a nivel venoso puede ser por una obstrucción local, como puede ser una venda, un vendaje, ¿verdad? Muy apretado, una férula, algún tumor que esté obstruyendo los grandes vasos, algún absceso, algún granuloma, o bien puede estar asociado a una falla cardíaca congestiva, a una falla cardíaca de tipo congestivo, una falla cardíaca que nos dé un proceso congestivo. Entonces sabemos que hemos mencionado que la hiperemia es un proceso activo y es un proceso agudo. Como habíamos comentado, generalmente en el organismo en reposo la sangre no fluye por todos los capilares.
Y entonces también se forman conexiones arteriovenosas, por lo cual no toda la sangre circula por toda la red capilar. Entonces estas conexiones arteriovenosas evitan que toda la sangre pase por la red capilar. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, se van a abrir todos los capilares, ¿verdad? Todos los esfínteres precapilares se van a abrir y toda la sangre arterial va a llegar a todos los capilares en condiciones donde el individuo incrementa sus necesidades metabólicas. Es decir, requiere mayor cantidad de oxígeno. ¿En qué condiciones requerirá mayor cantidad de oxígeno y que va a ser transportado a través de los glóbulos rojos? Un caso sería cuando tenemos o estamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Y ese sería una hiperemia activa sistémica y es un proceso agudo. ¿Por qué? Porque dura poco tiempo. ¿Y cuál sería un ejemplo de una hiperemia activa local? Puede ser el proceso digestivo. Durante el proceso digestivo, perfectamente. ¿En qué otro ejemplo tendríamos? Pues, por ejemplo, algo muy común es cuando se ruborizan las personas, ¿verdad? Cuando se les ponen los cachetitos rojos por alguna situación, estamos observando un proceso hiperémico, activo, agudo, local. ¿Y por qué se da esto? Porque cuando se ruborizan, pues ahí hay un estímulo nervioso y que hace que exista un mayor flujo arterial. Y es por un estímulo neurológico nervioso. Entonces, generalmente las causas de hiperemia, pues es porque tenemos mayores necesidades de oxígeno durante el ejercicio, cuando hay una disminución de la cantidad de oxígeno, por ejemplo, cuando tenemos que estamos en algún lugar donde hay poca ventilación, donde hay poco oxígeno, o cuando subimos a alguna montaña, a algún monte, sabemos que hay una baja concentración de oxígeno y que es algo que les pasa, recuerdan cuando veíamos el ejemplo del mal de montañas, que además ahí sucedían otra variedad de condiciones en este mal de las montañas. También la hiperemia puede ser causada por diferentes sustancias que provocan que se dilaten los capilares, los capilares y las arteriolas precapilares. Y entonces hay diferentes sustancias como el dióxido de carbono, la histamina, el ácido láctico, la adenosina, el potasio y el hidrógeno. Son sustancias que favorecen la vasodilatación arteriolar. ¿Sí? Pero la mayor causa de esto es porque se incrementan las necesidades metabólicas. Requiere mayor cantidad de oxígeno. En el caso de la hiperemia, y el único caso de hiperemia patológica, que es lo que vamos a observar, local, es en el proceso inflamatorio. Es el proceso inflamatorio y eso debido a la secreción o a la producción
de mediadores químicos que favorecen la vasodilatación arteriolar. ¿Qué mediadores químicos? Histamina, serotonina, factor activador de plaquetas, entre otros mediadores químicos de la inflamación. Cuando se llega a presentar esta hiperemia generalizada, generalmente lo que vamos a ver es en los cuadros de choque y que generalmente provocan un colapso circulatorio y la muerte de los individuos. Entonces, generalmente lo que sí vamos a ver es una hiperemia patológica que es local en los procesos inflamatorios. Cuando es generalizada, generalmente provoca la muerte de los individuos. ¿Y cómo vamos a ver un tejido hiperémico? Rojo. De un color rojo, ¿verdad? El eritema en las lesiones donde hay, aquí por ejemplo podemos ver esas lesiones rojas en la piel, vemos en el corte histológico las arterias que están llenas de sangre. Entonces eso le va a dar un aspecto rojizo. ¿Queda claro lo de la hiperemia? Sí. Bien, entonces el otro proceso que tendríamos que ver es el proceso de la congestión. Y la congestión se define como el exceso de sangre que no puede salir del sistema venoso. Es un fenómeno pasivo causado por un obstáculo en esta circulación o en este sistema venoso. Esta congestión puede ser local y esto puede ocurrir, por ejemplo, con un vendaje, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Y entonces vemos que las venas, al ser con una pared más delgada y estar más superficiales, pueden ser fácilmente obstruidas por esos procesos. Otra de las causas que también llegan a provocar esto, pues es cuando tenemos torsiones en un proceso de una torsión, una rotación de los tejidos, ¿verdad? Vamos a tener esta condición. También podemos tener un prolapso en los casos de los prolapsos del recto del útero, ¿verdad? O la torsión del vaso y del estómago, ¿verdad? O en el vólvulo intestinal, pues tenemos estos procesos congestivos. También lo podemos ver cuando existen abscesos, neoplasias o quistes que estén ejerciendo presión y compresión sobre los vasos venosos. Y entonces esto es lo que nos hace que tengamos un proceso congestivo. Asimismo, también podemos tener alteraciones en la pared vascular, ¿verdad? En la pared de los vasos venosos. Y eso es algo que vemos comúnmente, por ejemplo, en las personas, ¿verdad? O en los individuos, por ejemplo, cuando están en gestación, ¿qué les pasa a las perritas en sus miembros posteriores? ¿Qué les resalta? Pues una de las situaciones es que vamos a ver que todas las venas se resaltan. Y por ejemplo, también tenemos que en algunos casos, ¿verdad? La vena radial, también, ¿verdad? Cuando hacemos ejercicio, mucho ejercicio, aparte de que estamos haciendo hiperemia, también podemos estar
generando que llegue mayor cantidad de sangre y ese volumen de sangre que llega tampoco se puede eliminar tan rápidamente del sistema venoso. Otra de las cosas y algo muy característico de un proceso de congestión local venosa son las famosas varices, ¿verdad? Donde hay una distorsión de la estructura de la pared venosa y ustedes la pueden ver perfectamente en la piel, sobre todo en las piernas. ¿Por qué? Pues porque es donde hay mayor dificultad para el retorno venoso y entonces ahí se forman esas pequeñas estructuras, o sea, se hacen muy visibles en los pacientes, las pacientes que tienen varices, ¿verdad? Eso es lo que llega a ocurrir. La congestión general, pues es cuando afecta todo el sistema venoso y puede deberse a un problema cardíaco o a un trastorno pulmonar. Entonces, la insuficiencia cardíaca de origen cardíaco es congestiva. Por ejemplo, en el lado derecho, ¿qué es lo que va a suceder cuando tenemos alguna lesión en el corazón del lado derecho? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que hemos dicho que va a suceder cuando tenemos un problema de insuficiencia cardíaca del lado derecho? Pues lo que va a suceder es que el corazón, al estar enfermo, porque tiene procesos patológicos, es decir, puede tener una miocarditis, que puede ser viral, bacteriana, de cualquier agente etiológico, puede tener también lesiones valvulares, sobre todo a nivel de la tricúspide o de la semilunar pulmonar. Y entonces eso va a provocar que el corazón no pueda enviar la sangre a las venas, digo, a la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que toda la sangre se va a quedar del lado venoso, ¿sí? Y entonces, eso es lo que va a provocar una insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. Entonces, del lado derecho, vamos a ver que la vena cava va a estar sumamente distendida y que como consecuencia de esta distensión, ¿qué otra cosa estará ocurriendo? ¿Qué otra cosa estará ocurriendo dentro de los vasos sanguíneos? ¿Qué ocurre dentro de los vasos sanguíneos? Si hacemos referencia a las presiones, aumenta la presión. ¿Qué presión aumenta la presión? Hidrostática. Y entonces, al incrementar la presión hidrostática dentro del sistema venoso, ¿qué ocurre? ¿Qué trae como consecuencia? Puede ser que el líquido intente salir. Ah, y que no pueda regresar, ¿no? Ya el líquido que está sacando el sistema arterial, al no poder regresar al lado venoso, ¿qué va a ocurrir entonces? Se incrementa la presencia de líquidos en el espacio intersticial o en las cavidades. ¿Sí? Y entonces, al haber un proceso congestivo, donde tenemos también ¿qué va a ir acompañado con este proceso congestivo? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que lo iba a acompañar. Congestión siempre va a ir acompañado ¿de qué?
también va a ir acompañado de edema. Congestión, incremento de la presión hidrostática dentro de los vasos venosos, y eso se va a traducir finalmente en edema. Entonces va a haber edema. Entonces, congestión, siempre que hay congestión, generalmente siempre va a haber edema. Más sin embargo, el edema no siempre es originado por un proceso congestivo, como lo hemos visto cuando hay toxinas, hay edema, pero no hay un proceso congestivo. Las toxinas de Escherichia coli, les decía que forman la enfermedad del edema. ¿Y qué sucede cuando tenemos una congestión o tenemos un problema congestivo en las venas pulmonares por insuficiencia del lado izquierdo del corazón? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos problemas en el corazón izquierdo, ¿qué nos va a provocar esa insuficiencia cardíaca izquierda? Que se acumule la sangre en las venas pulmonares. Que se acumule en las venas pulmonares. ¿Y entonces qué nos trae como consecuencia? Edema. Edema y congestión pulmonar. ¿Sí o no? Entonces tendremos edema y congestión pulmonar, mientras que del lado derecho tendremos anasarca, ascitis, hidroperitoneo, que es lo mismo que la ascitis, digo hidrotórax, ¿verdad? Y anasarca y otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que va a ocurrir cuando tenemos insuficiencia cardíaca del lado derecho. Entonces es una insuficiencia cardíaca congestiva. También la otra cosa que puede estar provocando esta insuficiencia cardíaca, pues es una pericarditis restrictiva. Puede ser la presencia de exudado, sobre todo un exudado fibrinoso en el corazón, que evita que el corazón pueda ejercer su función en forma adecuada, y también obviamente los defectos cardíacos que pueden existir, ¿verdad? Y eso es lo que... Vean, aquí tenemos unos intestinos que tenían una enteritis, que además de tener congestión, pues también tienen, obviamente, una hemorragia importante por el proceso inflamatorio. Entonces, aquí en el proceso inflamatorio tenemos un proceso de hiperemia. Entonces, y muchas veces la hiperemia también va acompañada de un proceso congestivo. ¿Por qué? Porque cuando llega mayor cantidad de sangre a un tejido, quien tiene que recibir toda esa sangre, pues son las venas. Pero las venas también tienen una capacidad limitada, y entonces, pues muchas veces se queda también distendida el lado venoso. Y eso es lo que ocurre aquí en este ejemplo de estos intestinos. Aquí, por ejemplo, tenemos un prolapso, ¿verdad? Vean el cambio de color del intestino. Esta es una parte del intestino normal. Y vean cuando un fragmento del intestino se mete dentro de otro, vean cómo cambia de color, vean las venas cómo se hacen muy visibles, se ven resaltadas o ingurgitadas y se ven de un color rojo oscuro, y vean cómo todo el tejido se ve con esta coloración. Entonces aquí dice que es una torsión de la raíz del mesenterio más que una intususcepción. Aquí vamos a ver, aquí es una torsión intestinal que es muy común en los caballos, ¿verdad? La torsión intestinal. Y entonces vean cómo cambia la coloración. Aquí, aparte de haber proceso congestivo
e hiperémico, también tenemos áreas de necrosis por la ausencia de irrigación intestinal. Entonces tenemos técnica torsión. Aquí tenemos otro proceso de torsión intestinal en un cordero, ¿verdad? Es algo muy común cuando hay hipermotilidad. Aquí tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ven? Cuando tenemos daño a nivel renal o daño hepático, ¿verdad? O daño a nivel pulmonar. Ahorita vamos a ver la relación. En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho, ocurre una situación muy particular en el hígado. Y ustedes pueden ver que el hígado, ¿cómo ven este hígado? ¿Cómo ven este hígado? Con porciones descoloridas. Tiene áreas blancas, una área muy clara, ¿verdad? Y las otras que mantienen un color rojizo, ¿verdad? Y entonces parecería un bicolor. Pero este bicolor tiene una característica y que semeja mucho a una semilla. Esto da la apariencia de lo que se conoce como nuez moscada. ¿Conocen la nuez moscada? Sí. ¿Sí la conocen? Sí. Ok. Espérenme un segundo y les pongo una imagen. Es que antes en el salón llevaba yo mis nueces moscadas, entonces espérenme un segundito para que puedan ver una nuez moscada. No sé si aquí viene la presentación. Vean el aspecto. No viene nuestra nuez moscada. Nada más la hace mención. Pero espérenme un segundito. Vean, desafortunadamente estas fotos, bueno, no sé si estén viendo la foto de la nuez moscada.
Sí, sí se Sí. ve. Ok, entonces aquí estamos viendo la nuez moscada. Vean cómo tiene dos colores, una clara y una más oscura. Desafortunadamente en esta imagen no se ve tanto porque no se ve tan crónico el daño. Déjenme ver si aquí vemos otro. Este es otro aspecto, vean el cambio de coloración. Lo que nos da es este aspecto supuestamente de nuez moscada y que eso se ve mejor sobre la superficie del hígado, este aspecto de nuez moscada y estas estriaciones radiadas de color más claro entremezcladas con color café intenso. Entonces, eso es lo que le da el aspecto de nuez moscada a este proceso de congestión por una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí normalmente? Entonces sabemos que a nivel hepático aquí a nivel hepático, por ejemplo, tenemos aquí tenemos el corazón del lado derecho. Al corazón del lado derecho, ¿quién llega? ¿O quiénes llegan aquí al corazón del lado derecho? Pues llegan las venas, la vena cava posterior y anterior o craneal. Entonces tenemos la vena cava, que en teoría debe de llegar al corazón derecho, y de la vena cava se origina otro gran vaso que va a la vena cava y que se origina del hígado. ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda? Son las venas suprahepáticas. ¿Verdad? Entonces tenemos que las venas suprahepáticas aquí va nuestra circulación de una a otra y las venas suprahepáticas se forman de todas las venas centrales que hay en el hígado, ¿verdad? Entonces finalmente se forman, se anastomosan en una sola y que nos dan origen a las venas suprahepáticas, a la vena suprahepática. No son venas, es una vena que es la vena suprahepática, que es por la unión de todas las venas centrales. Entonces aquí tenemos las venas central y en esta parte tendremos a la vena porta. A la vena porta, a la arteria hepática, la vena hepática, porque ustedes recuerden que entonces el sistema, y también tenemos aquí un conducto biliar. Recuerden que entonces nuestro lobulillo hepático y nuestro hígado tiene dos sistemas circulatorios, uno funcional y otro que es nutricional. ¿Qué es lo que sucede y por qué se da ese aspecto de nuez moscada? Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca del lado derecho, el corazón no va a poder enviar la sangre a los
pulmones, ¿verdad? Entonces aquí no puede pasar un proceso porque nuestro corazón derecho está enfermo. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Pues que toda la sangre se empieza a acumular a nivel de las venas, a nivel venoso. ¿Qué ocurre? Que esto se va a ir acumulando en todo el sistema, ¿verdad? Digestivo, pero particularmente en el hígado. ¿Qué es lo que va a suceder? Que todas nuestras venas centrales, ¿verdad? ¿Qué tipo de sangre van a tener nuestras venas centrales? ¿Es una sangre rica en oxígeno o rica en CO2? ¿Y de dónde llega esta vena central? Una de ellas puede ser por las venas porta o por la arteria hepática, ¿verdad? Y que van a llevar tanto la sangre oxigenada como los elementos nutricionales que han adquirido de todo el tubo digestivo. Lo llevan y lo pasan por los sinusoides hepáticos y van a desembocar en la vena central. Y entonces, ¿qué ocurre en esta región, en esta vena central? ¿Qué tendremos? ¿Una sangre oxigenada o una sangre no oxigenada? No los oigo, o ya no están. Sí. Una sangre no oxigenada, una sangre no oxigenada. Y entonces, ¿qué hemos dicho cuando tenemos una área rica en CO2? ¿Qué va a suceder con todos los hepatocitos que están alrededor de nuestra vena central? ¿Qué les va a suceder? ¿Qué cambios van a suceder? Efectivamente hay un cuadro de hipoxia en esta zona. ¿Y qué le suceden a nuestros hepatocitos, a nuestros pequeños hepatocitos? Cuando no hay CO2, cuando hay mucho CO2, ¿qué les pasa a nuestros hepatocitos? ¿Qué van a sufrir? Lesiones celulares. Muy bien. ¿Y cuál es el primer cambio que va a ocurrir a nivel de los hepatocitos? ¿Cuál es el primer cambio? ¿Cuál es el primer cambio degenerativo reversible que vamos a observar? No, antes de atrofia no, todavía no vemos atrofia. Eso es cuando se mueren nuestros hepatocitos. Pero aquí estamos viendo primero un proceso degenerativo. ¿Y cuál es el primer proceso degenerativo? ¿Degeneración hidrópica? Una degeneración hidrópica, muy bien, una degeneración hidrópica, y que también va a ir acompañado con el otro cambio degenerativo que normalmente vemos y que requerimos para la movilización de algunos elementos. ¿Cuál es nuestra siguiente degeneración que vemos normalmente en las células? Que también requiere energía para poder movilizarse y salir de los hepatocitos. ¿Qué se tienen que movilizar? Lípidos, ¿verdad? Degeneración grasa. Entonces vemos una degeneración grasa constituida por muchas vacuolas, ¿verdad? De grasa. ¿Y la grasa de qué color es? ¿De qué color vemos la grasa normalmente? Pues de color
amarillo. Entonces todos estos hepatocitos van a tener un cambio, que están alrededor de la vena central, van a tener una degeneración lipídica o degeneración grasa. Todos los que están alrededor. ¿Por qué estos que están alrededor de los espacios porta no? Porque estos están recibiendo sangre oxigenada. Entonces, ¿qué ocurre? A estos últimos ya les llega muy poquito oxígeno, porque eso ya se los consumieron, además de que no hay un buen paso. ¿Por qué? Porque se está acumulando a nivel de las venas centrales. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos? Aquí tenemos un cambio degenerativo graso y aquí se mantiene la coloración. Y entonces, ¿qué tenemos en nuestro lobulillo? ¿Qué veremos macroscópicamente? Zonas claras o amarillas y zonas rojas, lo que le da el aspecto de nuez moscada. Entonces vemos que en el lado venoso se está acumulando la sangre, tenemos un proceso congestivo con cambios degenerativos a nivel celular, ¿verdad? Y entonces esto es lo que nos da un cambio de color. Y por el otro lado tenemos que no hay cambios si se mantiene la coloración. Y entonces la presencia de estas dos zonas, una clara o amarilla, ¿verdad? Y una roja alternada, entonces esto nos da lo que conocemos como hígado con aspecto de nuez moscada. La congestión del lado derecho. Tenemos un problema en nuestro corazón del lado derecho. ¿Sí? Puede ser porque tenga una lesión en la pared, por un proceso inflamatorio, por lo que tú quieras, un problema valvular. Y entonces toda la sangre se empieza a acumular en el lado venoso. Y al acumularse en el lado venoso le llamamos congestión. Y sabemos que es un proceso pasivo. Y que todo esto, todos estos cambios que estamos viendo requieren tiempo. Y entonces es cuando llamamos congestión pasiva crónica por un problema del lado derecho, del corazón del lado derecho, y es un proceso sistémico. Y entonces aquí es lo que ven, que toda la sangre del sistema venoso se va a acumular en esta zona, en la vena central. Y todos los hepatocitos que estén a su alrededor van a sufrir los cambios degenerativos. ¿Sí queda claro cómo actúa la insuficiencia cardíaca derecha? ¿O no, Yasmín o Jazmín? ¿Y por qué en las venas portas sí llega oxígeno? Porque a nivel del intestino también están las arterias, las arterias mesentéricas. Y esas son las que van a oxigenar la sangre y llevan mezcla de sangre venosa y arterial. ¿Sí? Pero además aquí las venas porta llevan mayor cantidad de elementos nutricionales que oxígeno. ¿Sí? Aquí el oxígeno a nivel del sistema porta, de los espacios porta, es porque el corazón del lado izquierdo pues sí está mandando su sangre, la poca sangre que le está llegando la está llevando bien oxigenada. Y por eso aquí no hay estos cambios. Por este sistema que tienen en el sistema porta donde llega la arteria hepática
que lleva sangre oxigenada. ¿Sí? Entonces, por eso llevan oxígeno, porque una cosa es el sistema venoso y otra es el sistema arterial nutricional. ¿Sí? ¿Queda claro? Más o menos, o los confundí más. Ok, y entonces estas dos coloraciones es lo que veíamos que nos da el aspecto de nuez moscada, el aspecto macroscópico de nuez moscada. Y es algo muy característico observar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva crónica del lado derecho. Y que esto muchas veces, todo este problema, al final, si no se resuelve y sigue yéndose a la cronicidad, pues lo que va a suceder es lo que decía, preguntaba su compañero, lo que decía, va a haber un proceso de atrofia, las células, los hepatocitos, obviamente van a terminar muriéndose y van a ser reemplazados por tejido conectivo fibroso. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo que nos va a dar es una fibrosis hepática o nos va a llevar también a un proceso de cirrosis de origen cardíaco. Entonces, la cirrosis no solamente puede ser por procesos de intoxicación directas al hígado, sino también puede ocasionarse por un problema cardíaco, la cirrosis. Y todos estos eventos son secuenciales y que llevan tiempo. ¿Sí va quedando claro? Más Sí, o menos, ¿o no? Entonces, en este proceso congestivo, hepático, y todo esto también nos va a llevar a un proceso de edema. Por eso los pacientes también van a tener ascitis. Porque no solamente afecta al hígado, sino también afecta al vaso y también afecta a los otros órganos. La fibrosis al final, en estos cuadros de hipoxia, pues se van a ir muriendo las células. Y eso va a traer un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio va a hacer que se estimulen los fibroblastos y nos van a dar la fibrosis. Pero todo esto es causado por un problema congestivo inicial que se va a ir cada vez haciendo más grave. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Déjenme. Déjenme quitar todo esto, porque si no, no veo. Entonces ya le damos y vemos nuestro hígado con aspecto de nuez moscada. ¿Sí? Vean aquí nuestro hígado con dos colores, que es igual a nuestra nuez moscada. Ojalá encuentre otra fotografía donde tenga el aspecto un poco más parecido a de la nuez moscada. Ese es otro de aspecto de nuez moscada. Vean los cambios de coloración. Y aquí, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, vean estas áreas. Ay, se me fue la- ¿Regresó la imagen histológica? Sí, doctor. Sí, ahí está. Bien, entonces vean aquí cómo tenemos un cuadro de congestión
Y vean cómo tenemos cambios degenerativos alrededor de las venas centrales. ¿Sí? Procesos congestivos importantes con cambios degenerativos. Y entonces esto es lo que nos da el aspecto de nuez moscada. También los cortes histológicos no están así muy representativos, pero voy a buscar algunas imágenes así. Entonces, la congestión e implicación, pues es el aumento local de la presión hidrostática que ya habíamos visto, con disminución del oxígeno y nutrientes. ¿Cuál es la secuela de todo esto? Pues la formación de edema y hemorragias, hipoxemia o hipoxia, ¿verdad? Degeneración y necrosis. Y también puede resolverse el problema si es que logramos controlar el problema cardíaco, ¿verdad? Hasta aquí quedó claro lo de congestión e hiperemia. Sí, doctor. Bien. Ahora vamos a ver otro tema que es la hemorragia. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales puede haber una hemorragia, una salida de... Recordábamos que normalmente el circuito circulatorio pues es un circuito cerrado, semipermeable, que solamente permite la salida de ciertos compuestos de determinado tamaño y composición, pero que no permite la salida de la sangre del sistema circulatorio. Y la hemorragia se hace referencia a la salida de eritrocitos y otros elementos figurados que pueden salir del sistema circulatorio. ¿Y cuáles son esas dos causas que pueden provocar esta salida de eritrocitos y elementos sanguíneos? ¿Cuáles pudieran ser las causas? ¿Cuál es la causa más importante de una hemorragia? Puede ser cuando hay traumatismos. Cuando hay traumatismos. Efectivamente, Rebeca nos dice que puede ser por rexis o por diapedesis. Y efectivamente, una de las causas más comunes es por traumatismos. Cuando hay un traumatismo, ¿qué le pasa a nuestros vasos sanguíneos, sean arteriales o sean venosos? ¿Qué les pasa? Se rompen. Entonces, una de las causas más importantes es por la alteración de la estructura del vaso sanguíneo, que en este caso puede ser su ruptura. La ruptura de los vasos sanguíneos nos pueden llevar a las hemorragias. Y entonces cuando tenemos estas alteraciones, decimos que son hemorragias por rexis. Sin embargo, hay otra forma en la cual pueden salir los elementos sanguíneos sin que exista ruptura o que haya cambios estructurales macroscópicos y microscópicos, pero sí submicroscópicos, ¿verdad? Que permiten la salida de los eritrocitos. Y a eso le llamamos por diapedesis. Y eso vamos a ver que entonces que esta diapedesis, por ejemplo, puede ser porque las células endoteliales se contraen y entonces permiten la salida, ¿verdad? Entonces por diapedesis. Y también puede ser
cuando tenemos que los sistemas de la coagulación no están funcionando en forma adecuada. Entonces se da la salida por rexis. Por ejemplo, una de las causas, por diapedesis, una de las causas por diapedesis más comunes y que seguramente ustedes han visto es cuando van a algún lugar donde donde hace mucho calor. ¿Qué les sucede a las personas cuando están en un lugar donde hace mucho calor? Se ponen rojas. Entonces ahí están sufriendo una hiperemia, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa les sucede? Les sangra la nariz, ¿no? Les sangra la nariz. ¿Y por qué se sangra la nariz? Porque los vasos sanguíneos se dilatan mucho, además de que sufren un proceso de deshidratación, y eso favorece la salida de la sangre. Y entonces, si ustedes pudieran ver con un endoscopio, ¿verdad? La estructura de la nariz, van a ver nada más que está roja, roja, y la sangre está saliendo por capas, por capilaridad. Y eso se debe a este proceso de distensión o dilatación y contracción de las venas, y que se da cuando tenemos que las personas están en lugares muy, muy calientes por la deshidratación y la dilatación, y eso ocurre muy frecuentemente. Entonces, las hemorragias pueden ser por diapedesis o por rexis. Por rexis siempre hay alteración de la estructura vascular. Y en la diapedesis no lo hay, al menos macro y micro. Pero si lo podemos observar desde un punto de vista microscópico, entonces sí podríamos ver alteraciones. Entonces las hemorragias, al igual que los líquidos que están en el sistema circulatorio, la sangre puede acumularse en el tejido intersticial o bien en las cavidades, ¿verdad? O bien en las cavidades, o inclusive salir al exterior, como es lo que estábamos mencionando de las hemorragias de la nariz, cuando nos dan un golpe en la nariz o en la boca, o cuando nos extraen una muela y pues también nos sangra, ¿verdad? O cuando tenemos alguna herida por algún objeto punzocortante. Entonces, ¿y aquí qué vemos en esta imagen? ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué estructura es? Sangre coagulada. Muy bien, entonces estamos viendo grandes cantidades de sangre coagulada, seguramente relacionada con algún traumatismo en la cavidad torácica y que puede estar afectando ya sea al pulmón o al mismo corazón. Entonces tenemos, ¿y cómo le llamamos al acúmulo de sangre en la cavidad torácica? Cuando hay agua le llamamos hidrotórax. Y cuando hay sangre, hemotórax. Muy bien, le llamamos hemotórax. ¿Ya vieron que está aquí pegadito esto de color amarillo? ¿Qué será? ¿Qué será esto amarillo? ¿Será un órgano?
No es ningún órgano. Es algo que retiraron de aquí también. Esto es fibrina. Es un coágulo de fibrina. Cuando los coágulos llevan mucho tiempo, generalmente tienden a separarse los elementos. Y esto es fibrina. Un segundo, por favor, un segundito. Bien, entonces estábamos viendo esa imagen del hemotórax y ya se me perdió mi imagen. Ahí está. ¿Siguen con la imagen? Sí, doctor. Sí. Ok. Es que aquí se me movió mi pantalla. Y aquí tenemos una vaquita. ¿Qué tiene? Es una hemorragia de expulsión de sangre por la nariz, entonces sería una epistaxis. Ajá, es una epistaxis. ¿Y con qué habría cómo sabe? Bueno, y si no fuera del aparato respiratorio superior, entonces ya no sería epistaxis, sino que esta sangre, no lo sabemos, probablemente provenga de los pulmones. Y entonces, ¿cómo le llamaríamos? Hemoptisis, bueno, no sé si se pronuncia así. Ajá, hemoptisis, muy bien, se pronuncia hemoptisis, sí. Así es, entonces, Gracias. cuando nosotros vemos un animal que está sangrando por la nariz, tenemos que averiguar si el sangrado es del aparato respiratorio superior o bien proviene del pulmón. Y entonces a eso ya le llamamos hemoptisis. Entonces vemos el sangrado y como hay un deterioro en el caso de los vasos sanguíneos que están permitiendo la salida de esto, pues nos va a provocar estas condiciones. Una hemoptisis. Aquí tenemos una hemorragia en el ojo. ¿Y cómo le llamamos? Vean ahí otra hemorragia en el ojo, traumatismo.
Y vean, aquí tenemos hemorragias a nivel renal. Vean estas hemorragias puntiformes en el riñón. Vean y vemos las hemorragias. Entonces, las hemorragias, una de las cosas que podemos ver y que podemos observar es que van a variar de tamaño. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clasificación de acuerdo a la localización, ¿verdad? Hemotórax, hemoperitoneo, hemopericardio, hemoptisis, hematemesis, epistaxis, melena, hematuria, hematocele, púrpura hemorrágica. Pero no nos dijo cuál era, cómo se le llamaba a la hemorragia en el ojo. Ahí se los encargo, por favor, que me digan cómo le llamamos a la presencia de sangre en la cámara anterior, ¿verdad? Y también las hemorragias las podemos, entonces, de acuerdo a si hay daño o no hay daño en la pared estructural, puede ser por diapedesis o por rexis. De acuerdo a su localización, tiene un nombre, y la otra es de acuerdo al tamaño que tengan estas hemorragias. Entonces, pueden ser petequial o petequias cuando tienen 1 a 2 milímetros de diámetro. ¿Y qué mide de 1 a 2 milímetros de diámetro? Pues las cabezas de los alfileres normales, no de los alfileres que traen una cabeza muy grande, redonda, ¿no? Si ya son más grandes. Estas ya pudieran caer dentro de una púrpura, que son lesiones hemorrágicas entre 2 y 1 centímetro de diámetro. La equimosis, que son focos hemorrágicos circulares con bordes difusos de más de 1 centímetro de diámetro. Y los hematomas, que son un área donde se acumula la sangre y tiene un aspecto tridimensional, ¿verdad? Y los hematomas pues, los vemos comúnmente en el tejido subcutáneo, donde se observa esta situación. Sí, en el ojo puede ser una hipema, ¿verdad? Hipiema. Hiposfagma, esa sí no recuerdo si corresponde, la verdad. Tengo que buscarlo yo también, si está que nos está diciendo Janet. Sí, hiposfagma también puede entrar dentro de por la ubicación. Entonces ahí tenemos la clasificación. También hay otra que le llamamos en su fusión. Las hemorragias en su fusión, que es otra forma, de acuerdo a lo que le llaman magnitud o tamaño. Tenemos la sufusión, que son lesiones como si fueran hechas con una brocha, ¿verdad? Son lesiones lineales que varían en tamaño, pero aquí lo característico es que sean lineales, que le llaman como si fueran de pincel o de brocha. Así le llaman a este tipo de hemorragias y que también son muy frecuentes en su fusión. Entonces, de acuerdo al mecanismo, tenemos las hemorragias por rexis, por la ruptura de los vasos sanguíneos, por diapedesis, debido a la incremento de la permeabilidad vascular sin que exista ruptura. Y también tenemos lo que conocemos como diátesis hemorrágica, ¿verdad? Que son enfermedades características, que se caracterizan por que
tienen sangrado, un incremento de la fragilidad vascular, anormalidades plaquetarias y por anormalidades en los factores de la coagulación, como puede ser deficiencia de vitamina K, deficiencia de calcio, entre otras causas de esto. Aquí tenemos las hemorragias petequiales de 1 a 2 milímetros, son muy comunes en algunas enfermedades como es la fiebre, la fiebre porcina clásica, que es muy común aquí en el estómago, ¿verdad? Hemorragias equimóticas, a nivel del hígado, a nivel del riñón, lo encontramos, por ejemplo, en la hepatitis infecciosa canina. Tenemos una púrpura hemorrágica, ¿verdad? En la piel con una gran cantidad de hemorragias. Aquí están en su fusión. Se supone que son más bien como brochazos, ¿no? Que tienen así como brochazos y son formas un poquito más irregulares. Y tenemos un hematoma en el ventrículo. Los ventrículos laterales, vean cómo se acumula la sangre y tienen tridimensional, o sea, es una cosa que tiene 3 dimensiones, es tridimensional y que lo podemos ver en el tejido subcutáneo, los hematomas. El significado de las hemorragias pues van a depender de la localización. Por ejemplo, una hemorragia en el sistema nervioso central donde produzca hipertensión endocraniana, pues generalmente le causa la muerte. También el tiempo y el volumen de sangrado. Por ejemplo, no es lo mismo perder sangre en el corazón, ¿verdad? Porque tenemos una lesión pequeña que está sangrando y el volumen es muy poco. Entonces, esto le va a dar oportunidad al corazón que se vaya adaptando a la presencia de la sangre. Pero si esto ocurre, por ejemplo, en una situación donde tenemos un daño físico importante en el corazón, ¿verdad? Donde sale muy rápido la sangre y se llena muy rápido el corazón, pues entonces no va a permitirle cambios adaptativos y el individuo se va a morir de un cuadro de choque y muerte por hipovolemia, ¿verdad? También nos va a provocar anemia, también nos puede llevar a producir isquemia y puede ocupar espacios y comprimir, como puede ser en el saco pericárdico, que es algo muy relevante, o bien en el sistema nervioso central, que puede ser en cualquier área, ya sea en la cavidad craneana o dentro de la médula, o dentro de la columna vertebral, dentro de la médula espinal, que ocupa espacios. Pues las secuelas, pues una de las secuelas más importantes y que es que puede provocar la muerte, puede llevarnos a anemias y hemorragia. Anemia, ¿verdad? La hemorragia puede estar ser constante, ¿verdad? Y finalmente tengamos un proceso de formación de coágulos que faciliten o favorezcan el desarrollo de fibrosis. ¿Hasta aquí alguna duda de las hemorragias? Hiperemia y congestión, ¿dudas? ¿Nada? ¿Me regreso tantito? Sí, ¿cómo no? ¿A dónde? ¿En dónde están las secuelas, por favor? Ahí no, ¿verdad? No, creo que es ahí tantito. Ahí tantito. Ya, gracias. De nada, entonces,
pues hasta aquí dejamos la clase el día de ahora y nos vemos el día lunes.